Hola, buenas tardes. Este trabajo es básicamente un tutorial, no implica ningún conocimiento nuevo, pero creo que es importante el conectar varios puntos que no necesariamente están bien aclarados en los libros de texto. Y lo que estoy haciendo es relacionar un concepto que ocurre en la física de plasmas, que es el operador de Grad-Shafranov, que proviene del cálculo del equilibrio magneto-hidrodinámico, con el de la corriente de una espira. Bien, veamos. En primer lugar, es importante hacer notar que el campo magnético puede ser escrito en términos de la función de flujo que eh, describe este campo magnético sobre una superficie la cual cruza. De tal modo que partiendo de que la divergencia de B es igual a cero, puedo, para el problema axisimétrico, en coordenadas cilíndricas, escribir esta expresión de donde puedo tener la relación para el campo magnético radial y el campo magnético axial en términos de derivadas de esta función de flujo de campo magnético sobre esta superficie. Análogamente, puesto que estoy en un problema de magnetostática, también la divergencia de la densidad de corriente es igual a cero, de acuerdo con la ley de Ampère, de tal modo que algo parecido puedo hacer para el caso de la densidad de corriente en términos de una función parecida, F, que se relaciona con el campo magnético eh, que pudiera tener a lo largo de la espira. Esta dirección la voy a denominar la dirección toroidal y la dirección alrededor de la corriente circular la voy a denominar eh, la dirección poloidal. Así pues, entonces el campo magnético puede ser descrito en términos de una expresión que va como el gradiente de la función de flujo magnético cruz la dirección toroidal más un campo magnético que describe la componente toroidal. En el caso del cálculo de la función del equilibrio magneto-hidrodinámico, lo que tenemos es que la fuerza debida a la corriente y al campo magnético es compensada por el gradiente de presión, en donde la densidad de corriente está dada por la ley de Ampère. De tal modo que tengo que existen superficies de campo magnético en donde el flujo es constante y la presión es constante. Así, entonces puedo hacer el cálculo para la densidad de corriente y si tomo entonces ahora el campo magnético que describí en la página anterior con esta otra densidad de corriente expresada de este modo, llego a una expresión que conozco como la ecuación de Grad-Shafranov, en donde me aparece un operador diferencial elíptico, de tal modo que este operador diferencial elíptico se parece mucho al laplaciano común, salvo que aquí aparece R en lugar de 1 entre R, y aquí aparece 1 entre R en lugar de R. Entonces, sí es un operador muy parecido al laplaciano, pero no es exactamente lo mismo que el laplaciano. Y por otro lado, estoy haciendo una descripción de esa función de flujo en dos dimensiones. Es decir, este depende únicamente de R y de Z, debido a la axisimetría del problema. Pero resulta que este operador aplicado sobre la función de flujo es igual también a un término que va proporcional a la densidad de corriente. Es decir, esta combinación de presión y de F, que recuerdo involucra el campo magnético toroidal, me dan precisamente la densidad, la componente toroidal del campo magnético, perdón, de la densidad de corriente. Bien, ahora bien, tenemos de las leyes de la magnetostática que, dado que la divergencia de B es igual a cero,
puedo escribir el campo magnético en términos de un potencial vectorial, y este potencial vectorial sabemos que viene dado de esta forma, como por ejemplo se observa del teorema de Helmholtz. Pero ahora si aplico la ley de Ampère sobre el campo magnético escrito en términos del potencial vectorial y utilizo la ley de Coulomb, perdón, la norma de Coulomb, puedo encontrar que este laplaciano de A está dado precisamente en términos de la densidad de corriente toroidal. Bien, entonces si me interesa calcular el problema de la espira en particular, tendré la densidad de corriente dada de esta forma, en donde además en coordenadas cilíndricas tengo que el valor absoluto de R menos R' lo puedo describir de este modo, sustituyendo estas dos expresiones para A y viendo que únicamente necesito calcular el campo magnético, perdón, el potencial vectorial azimutal, llego a esta expresión que es dada por los libros de texto convencionales como Jackson, Landau y Lifshitz o Greiner, que se puede reducir una vez que se hace la integral sobre ρ' y z' a esta otra expresión. El punto importante aquí es que para poder hacer esta integral es necesario hacer este cambio de variable, de tal modo que el coseno de φ' viene dado de este modo. Y una vez que reescribimos nuestra integral de esa forma, vemos que factorizando términos constantes, es posible tener el integrando de este modo que puede reescribirse en forma de integrales elípticas completas, de tal modo que aquí tendríamos la forma de las integrales elípticas completas y esta expresión puede ser llevada a esta otra expresión. En algunos libros de texto se da el resultado, como en el libro de Jackson. Sin embargo, Jackson no dice exactamente cómo hacer el paso, cómo hacer el cambio de variable para poder llegar a esta expresión que tenemos aquí. Y desde luego, de aquí podríamos calcular también el campo magnético, utilizando expresiones para las integrales elípticas completas. Bien, pero lo que me interesa a mí entonces es cómo relaciono esto con mi problema de Green para la función de flujo poloidal que he descrito anteriormente. Bien, en general, la ecuación de Grad-Shafranov, en cierta forma, la puedo escribir de este modo, en donde tengo de este lado una densidad de corriente toroidal que puede tener una forma arbitraria. Lo único que estoy proponiendo aquí es que sea axisimétrica, que el problema sea axisimétrico. Y puesto que ya hemos visto que existe una relación entre el potencial vectorial y la función de flujo, que va de esta forma, veo que el problema de Green se puede reescribir simplemente de este modo, en donde en lugar de esta densidad de corriente, lo que tendré será una delta de Dirac, en donde la R' corresponde a la corriente sobre la circunferencia. Y utilizando la segunda identidad de Green, puedo llegar a una expresión de este tipo que una vez que la integro sobre el volumen, me permite escribir la solución para la función de flujo en términos de la función de Green y una densidad de corriente arbitraria. Esta era la expresión para la componente azimutal del potencial vectorial. Esta es la relación entre el potencial vectorial y la función de flujo, de tal modo que la función de Green es simplemente esta que tengo aquí, que únicamente involucra el
meter aquí el 1 entre R. Y una vez que ya tengo la función de Green y tengo una densidad de corriente arbitraria, entonces la función de flujo puede ser obtenida en términos de la función. Así, entonces, el operador elíptico que aparece en la ecuación de Grad-Shafranov describe el flujo de campo magnético poloidal producido por una corriente toroidal y además se le relaciona con la componente azimutal del potencial vectorial, lo cual es bien conocido por la comunidad de física de plasmas. No en general. Por lo anterior, el encontrar la función de Green para el operador de Grad-Shafranov se reduce a encontrar dicha componente para una espiral circular de corriente, lo cual es descrito en los libros de texto clásicos de electrodinámica, aunque su derivación es incompleta. Este resultado es dado en términos de integrales elípticas completas. Y este tutorial puede ser útil, dado que, aunque la función de Green es dada en algunos libros de texto de física de plasmas, su origen no es claro. Entonces, el propósito de esto es permitir a un estudiante de física de plasmas ver exactamente cuál es el origen de esa función de Green y además para la comunidad en general que no conoce estos resultados de física de plasmas, darse cuenta de que esto está relacionado con la función de flujo. Muchas gracias. Desde luego que se pueden poner en contacto conmigo si quieren el texto de estas notas.